Jesucristo, idea central. ¿Alguien quiere leer la idea central, por favor? Nada más uno, acuérdense que no tenemos que ser muchos, solo uno, nada más. Amén. La explicación para la vida, ¿verdad? Sí. Que dice, el crecimiento espiritual tiene mucho similitud con el crecimiento físico de una persona. Son impresionantes los cambios que experimenta un bebé luego de su nacimiento. Cada etapa tiene sus demandas y mientras tanto los padres disfrutan al ver a su hijo crecer y desarrollarse. Cada etapa desde el nacimiento del bebé se va edificando y dando forma a lo que llegará a ser esa persona. Así también sucede con el crecimiento espiritual de nuestros hermanos en la fe. Nos gozamos al ver que están en el proceso de llegar a ser como Jesucristo. La Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente y comienza su jornada en la fe con Jesucristo. En Lucas 15:7, la iglesia tiene la gran responsabilidad de ayudar a los nuevos bebés en la fe a crecer en Jesucristo. No es la voluntad de Dios que los nacidos de nuevo se quedan estancados como niños. De ahí que la iglesia necesita brindar esas oportunidades para que todos sigan creciendo en su andar con el Señor. Amén. ¿Verdad que el venir a Cristo, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Por eso es un proceso, ¿verdad? Aquella persona que cree en Cristo hoy, ¿verdad? Tiene que ser discipulado, tienen que enseñarle quién es Cristo, lo que hizo, todo eso. Entonces, es empaparse, ¿verdad? De lo que la palabra de Dios nos dejó, de empaparse de la palabra de Dios. Encontré dos pensamientos o dos cosas que van relacionados. Dice, es posible responder correctamente un examen de doctrina cristiana y sin embargo no ser cristiano. Dice, el conocimiento debe convertirse en acción, la teoría debe materializarse en la práctica, la teología debe convertirse en vida. O sea que todo lo que aprendamos y todo lo que aprendemos aquí en la escuela dominical, lo que es de la palabra de Dios, no tan solo es cuestión de llenar nuestra mente, no es cuestión de llenarnos de sabernos la Biblia de Génesis, Apocalipsis y traerla en la mente. No solo es eso, es ponerla en práctica primeramente en nuestra vida y que los demás vean que la Biblia está practicada en tu vida para que tú puedas, ellos puedan ver, ¿verdad? Y tú puedas enseñar a otros cómo vivir la Biblia, ¿verdad? Dice, encontré otra parte donde dice, la religión te hace, escuchen, está así, dura, pero es cierto. La religión te hace ver los pecados del otro, pero la relación con Dios te hace ver los tuyos. Sí, muchas veces nosotros miramos y nosotros traemos como una regla donde medimos los pecados del hermano que vemos, o que el adulteró, que habla grosero, que esto, que el otro, y traemos como una regla de medir, y tratamos de medir el pecado del otro. Pero eso no nos deja, tanto estamos concentrados en los pecados del otro, que no miramos los pecados que nosotros hacemos o que tenemos. Y eso nos distrae por eso lo que dice, ¿verdad? Cualquiera puede contestar un examen de la escuela teológica, cualquiera puede tener conocimiento sin ser cristiano, cualquiera. Pero el que es cristiano vive lo que está aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, ya leímos la aplicación para la vida y nos vamos a ver un voluntario para que leamos, vamos a estar en Colosenses 1, del 9 al 14. Colosenses 1, del 9 al 14, ese es el comienzo de nuestra lección. Amén.
Así dice la palabra de Dios. Colosenses 1, 19 al 14. Pongámoslo atención lo que dice, porque es Pablo hablándole a los colosenses. Pongamos la atención. Amén. Así dice la palabra de Dios. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea llenos de conocimiento de su voluntad en toda la sabiduría, inteligencia espirituales, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo y llevando el fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, y fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para que toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladando al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Amén. Amén. Acordémonos, ¿verdad? Todos los que hacemos solamente por Él y para Él, ¿verdad? Porque solamente Él es el que nos puede y nos quita los pecados, solamente es el que nos perdona nuestros pecados, y Él llevó nuestros pecados para que para que Dios nos perdonara, ¿verdad? Y Él lo llevó hasta la cruz, ¿verdad? Esto es una oración que hace Pablo. Pablo está orando, ¿verdad? Por los colosenses, ¿verdad? Nos dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, Pablo que oyó, y eso lo podemos ver aquí dice que lo oímos, dice, no cesamos de orar por vosotros. Y eso lo podemos ver en Colosenses, si nos vamos un poquito más abajo, ¿verdad? Donde dice Colosenses 1:3, dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído, eso es lo que oyó Pablo, habiendo oído de vuestra fe, oyó que los colosenses tenían fe en Cristo Jesús, la fe estaba puesta en Cristo Jesús, y también tenían algo más. ¿Y eso qué es? Dice, y del amor que tenéis a todos los santos. Eso es lo que Pablo escuchó de ellos, ¿verdad? Y si seguimos leyendo, dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Versículo 7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras, dice, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y aquí empieza nuestra clase. Dice, ¿verdad? Dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que oímos, es lo que les decía, dice, ¿qué oyó Pablo? Porque a veces la lección empieza en el 9, pero no sabemos qué es lo que vio Pablo, qué oyó Pablo. Pero aquí nos lo está dejando saber. Dice, ¿qué oyó qué? Que oyó que los colosenses tenían fe en Cristo y también tenían amor por todos los santos, ¿verdad? ¿Qué es los santos? Acordémonos que los santos, cuando estábamos fuera, no teníamos conocimiento, nosotros llamamos santos a los muñequitos que tenemos por santos en la Iglesia Católica o en otros lados, ¿verdad? O las figurillas de barro y todo eso. En la Iglesia Católica llaman son santos, ¿verdad? Pero acuérdense que la palabra santo eso no es un santo. Santo es apartados para Dios, apartados de lo malo, apartados del pecado. Ahora dice que es el santo porque Él es santo, ¿verdad? Entonces, no tratemos, ¿verdad? Yo creo que los que están aquí no se van a confundir cuando ven santo, quiere decir que son apartados, no como ellos nos llaman, que somos apartados de ellos, pero somos apartados por Cristo, para Cristo y por Él y para Él, ¿verdad?
No hay nada de que diga, no, como la palabra de Dios nos dice, no hay nadie quien busque a Dios. ¿Verdad? No hay nadie. Entonces, Él nos busca, Él nos trae y Él nos mantiene donde estamos ahorita. Solo por Él. ¿Verdad? Entonces, Pablo aquí, ¿verdad?, está orando por los colosenses. Dice, en esta, solamente de Colosenses 1, del 9 al 14, tiene 124 palabras. Esta es una oración. Colosenses 1, del 9 al 14, es una oración que está haciendo Pablo. Tiene 16 verbos y tiene 29 temas teológicos. Dice, la idea central solo de este Colosenses, del 9 al 14, es Pablo está orando, es que, ¿para qué? Dice, Pablo ora que pase algo para que algo pase. ¿Sí me entendí? No me debe entender. Bueno, Pablo ora por los colosenses, ¿verdad? Porque él sabe que tienen fe en Cristo, tienen amor, para que algo pase. Como nosotros hacemos nuestra oración, nosotros pedimos a Dios que nos dé salud, que nos cuide en el camino. Pero solamente Dios sabe lo que va a pasar más adelante. Pero nosotros por fe oramos para que algo pase. Por eso dice es que, ¿para qué? ¿Verdad? Que algo pase para que algo pase para que algo pase. ¿Sí? Entonces Pablo oraba para que los colosenses entendieran completamente lo que Dios quería para ellos y pudieran vivir como es digno de Jesús, agradecidos porque Dios los había declarado con derecho para heredar en un futuro inmerecido después de rescatarlos del poder y de la pena del pecado. Todos estábamos ahí, atrapados en esa oscuridad, en ese pecado, todos. Y que eso no quiere decir que porque ahora venimos a la iglesia o somos cristianos, no quiere decir que ya no pecamos. Seguimos pecando. Pecamos de mente, pecamos de vista, pecamos de actos. Muchas veces pecamos sin saberlo, ¿verdad? Pero eso no nos indica que no podamos acercarnos a Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo, Él intercede por nosotros. ¿Verdad? No es que nosotros no podemos hablar por Dios, sino nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único intercesor por nosotros, entre Dios y nosotros, porque entre Dios y nosotros existe el pecado, pero Él viene entra en medio de nosotros. Entonces Dios no ve ya nuestro pecado, Él ve a Jesucristo, que pagó por todos nuestros pecados. Ahora ya no ve a José, ya no ve a Pedro, ya no ve a su Hijo Jesucristo, que está limpio, sin pecado. Y eso es lo que nos hace tener comunión con Dios, porque todo es a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice que nadie llega al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice, hay 650 oraciones en la Biblia que son ejemplos diferentes sobre cómo debemos hablar con Dios. Hay 5 formas de orar: la de bendición, la de oración, la de adoración, la de petición, la de intersección, la de acción de gracias y la de alabanza. La palabra oración se menciona 110 veces y la palabra orar se menciona 18 veces. ¿Verdad? Como ya vemos en el versículo, dice, lo primero que vemos es que Pablo dice, desde que escuché, y ya vimos qué es lo que escuchó Pablo, ¿verdad? Escuchó, ¿verdad?, que tenían fe y amor. Dice, no he cesado de orar por ustedes. Todos sabemos que la oración es algo necesario en la vida de un cristiano. Y es muy importante y fundamental. Pero orar es algo que en sí poco hacemos. Y muy pocos lo hacemos. Cada quien, es como analizarse a sí mismo. Y a veces yo les invitaría, ¿verdad?, que todos ustedes no tan solo hicieran su clase, sino que también un día pudiesen dar la clase. Y les daría
ustedes verían todo lo que a veces no vemos cuando estamos allá sentados, no vemos lo que viene en la palabra. Porque cuando nos ponemos a investigar, Dios nos deja saber dónde estamos fallando. Y muchas de estas cosas, yo personalmente, yo estoy fallando en eso. Yo fallo en orar, ¿verdad? Y cada uno de ustedes, no es cuestión de que yo me tenga que juzgarlos, no, cada quien sabe cuál es su relación con Dios. Acordémonos que una cosa es la religión y otra cosa es la relación. Amén. ¿Verdad? Cada quien tiene su relación con Dios y cada quien va a ser juzgado por lo que hizo, lo que no hizo y lo que dejó de hacer. Entonces, sigamos. Ese es lo que menos hacemos. Dice, ¿por qué es difícil sentarse, estar a solas y te vienen, supuestamente te sientas y te vienen pensamientos a tu cabeza, te vienen ideas, te vienen cosas, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, que tengo que orar por el hermano que está enfermo, pero yo también estaba enfermo, pero pues nadie oró por mí, o estas cosas, y se vienen muchas cosas a nuestra cabeza. ¿Y qué haces? Dejas de orar. Probablemente ibas a orar por alguien que está enfermo, oras 2, 3, un minuto, cuando mucho, por la persona que está enferma, y después tu oración se convierte en nuestro egocentrismo, porque dices, bueno, ¿por qué yo tengo que orar por aquella persona si ellos no oran por mí? ¿Por qué yo tengo que hacer esto si ellos no hacen esto? Y nosotros nos concentramos en nosotros mismos. Como otras clases que hemos hablado del egocentrismo, es lo que nos pasa a nosotros. Cuando usted se sienta a orar, no hay una posición específica, ¿verdad?, donde dice que tenemos que orar como a que a fuerza tienen que orar hincado y cerrado los ojos. No hay una posición de que, porque otros lo hacen acostado, otros lo hacen sentados, ¿verdad? No hay una posición específica. Pero de todo esto, lo que es mejor o lo que es bueno es la posición del corazón que uno tiene. ¿Con qué corazón estás orándole a Dios? ¿Con qué corazón estás viniendo? ¿En qué posición te estás poniendo en tu corazón para poder escuchar a Dios? Para poder decir, Dios me habló y me dijo esto, Dios lo otro. Claro, porque no tan solo es orar, sino también leer. Si no leemos la palabra de Dios, donde está la instrucción, ¿cómo vamos a entender? Acordémonos que el entendimiento nos lo da el Espíritu Santo, que viene siendo Dios mismo. Nos vienen pensamientos y nos alejan del propósito de orar. Orar nos revela la necesidad de alguien orar nos revela la necesidad de alguien. ¿Quién es ese alguien? Alguien que es superior a nosotros, que viene siendo Dios mismo. Cuando nosotros oramos, revelamos ya que necesitamos la ayuda de nuestro Dios, que Él es omnisciente, omnipotente, Él es todo, ¿verdad? Es Él, dice, en inglés se llama the proud don't pray. The proud don't pray. El orgulloso no ora, ¿verdad? Se oye muy bonito, ¿verdad? Se oye mejor en inglés que en español, ¿verdad? Pero ese es lo mismo. Dice, el orgulloso no ora. ¿Por qué? Porque dice, no necesito de Dios. Yo puedo hacerlo todo solo, ¿verdad? Dice, porque la oración implica humillación, ¿verdad? Dice, yo no lo puedo conseguir, necesito que tú, Señor, extiendas tu mano. Y eso es el orgullo el que nos aparta de orar. Acordémonos que la persona, también esto de la oración, en clases pasadas, ya se las había yo comentado, de que el orgullo nos aparta de orar, el orgullo nos aparta de los hermanos, de la familia, de todo. El orgullo es algo que Dios no tan solo es pecado, sino que es algo que Dios odia. Como les dije la otra vez cuando fue lo del orgullo, si ustedes investigan, pónganse a investigar qué es el orgullo en la Biblia y qué es lo que a Dios no le agrada. Parece que está en Proverbios, pero no estoy seguro. Pero si ustedes lo buscan, el orgullo es algo que Dios odia. Es algo que no va con él. Es uno de los pecados que no se mira, pero es el que todos tenemos. Todos lo tenemos. De en diferente porción, pero todos tenemos orgullo.
¿verdad? El orgullo nos aparta de la oración. Dice, Pablo nos dice, ¿verdad? No he cesado de orar. Dice, no he cesado de orar por ustedes y de pedir que Dios, ¿verdad? ¿Qué pide? Y pedir a Dios. Dice, ¿qué pide Pablo a Dios? Es dos cosas, que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Y eso lo vemos aquí en el versículo 9, ¿verdad? Dice, a donde dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, ¿qué está pidiendo? Dice, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Es la voluntad, Pablo no está pidiendo más cosas materiales. Pablo está diciendo que estos colosenses sean llenos de conocimiento. Y es lo mismo que nosotros tenemos. Lo vamos a leer y todo esto que vamos a ver es lo que tenemos que tener también nosotros. ¿Sí? Pablo dice que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Quién de nosotros no necesita saber la voluntad de Dios? Todos necesitamos conocer la voluntad de Dios. Todos necesitamos saber qué quiere Dios de nosotros. Pero esa voluntad está aquí. Y muchas veces nosotros no buscamos de aquí y hacemos lo que nosotros pensamos que está bien. Pero la voluntad de Dios está aquí. Los colosenses no tenían Biblia. En aquel tiempo no estaban, ¿verdad? Dice Pablo, ora que conozcan, y no solo conocer, sino que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Es necesario que oremos para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Y no es solo información, lo que yo les hablaba hace rato. No es solo informarte, no es solo educarte, no es solo ir al instituto bíblico a aprender más de la palabra. No es leer mucho tu Biblia y aprendértela y tenerla en tu cerebro, en tu cabeza todo el tiempo. No tan solo es eso. Eso es bueno, ¿verdad? Es algo que se consigue teniendo una relación. Lo primero es una información, pero para conseguir que Dios te revele, Dios te diga y sientas tú lo que tienes que hacer, tienes que tener una relación. Y dice, teniendo una relación, y Dios te da una revelación de Dios. Por eso Pablo tiene que orar, ¿verdad? Dice, leer tu Biblia sin orar es solamente conocerla. Pero no es necesariamente conocer la voluntad de Dios. Es como tener, un ejemplo, es como tener un cofre lleno de oro adentro, un tesoro. Usted tiene el cofre, está el tesoro. Este es nuestro cofre, nuestro tesoro. Pero no tenemos la llave. ¿Cómo disfrutamos del tesoro si no podemos abrirlo? Este es nuestro tesoro y la llave es la llave es la oración. ¿Cómo podemos abrir este tesoro si no oramos? Y fíjense que ahí es donde, por eso les digo, yo quisiera que todos y cada uno de nosotros estuviéramos aquí. Que nos tocara un día, un fin de semana cada uno dar la clase. Para que nos pegue. Porque a veces allá estando allá escuchándolo, no funciona. Lo ignoramos. Viene de pedo, viene de esto. Pero cuando estás aquí tratando de conseguirlo, tratando de investigar, es cuando te sientes lo que te da y te enseña qué estás haciendo mal. Dice, es como tener un tesoro, pero no tenemos la llave para abrir ese cofre. La voluntad de Dios la revela cuando tenemos esa comunión con Él. No religiosidad, no religión, comunión. Una comunión con Dios. Usted y Dios, eso es personal. ¿Qué tanta relación tenemos nosotros con Dios? ¿Qué tanto buscamos de Dios? ¿Qué tanto queremos aprender de Dios?
y ahí se mira. Esas son cosas que uno tiene que mirar y ver si en verdad, de verdad, tú has creído en Cristo. Porque muchas veces decimos de boca, yo soy cristiano, he creído, esto, lo otro, pero nunca has llegado a tener esa comunión. Y la comunión con la comunión y esa relación que tú tienes con Dios, es como la de nuestra esposa y el esposo. Es una relación, se conocen el uno al otro, saben lo que le gusta, lo que no le gusta, sabes qué va a comer, sabes que cuando llegue, o la esposa sabe cuando uno va a llegar, sabe la comida favorita de uno. Esa es una relación, conocerse el uno al otro. La pregunta sería, ¿qué tanto nosotros conocemos a Dios? Yo quedo corto, soy honesto. En esa relación y en esa comunión quedo corto. Pablo nos explica que ser llenos del conocimiento de su voluntad, dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y eso lo vemos abajo, adelantito, donde dice que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, en el mismo 9, dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, al final del 9. Eso es lo que Pablo está orando para los colosenses. Y es lo mismo que Pablo, le digo, esta es una oración que está haciendo Pablo, no tan solo por los colosenses, es una oración que todos nosotros tenemos que tener. Dice que tengamos que tengamos el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No está diciendo sabiduría e inteligencia carnal, dice espiritual, ¿verdad? Sabemos qué hacer. Sabemos que tenemos que venir a la iglesia, venir a la escuela dominical, venir los jueves que no vienen, que yo no vengo, ¿verdad? Por esto o lo otro no venimos. Sabemos que tenemos que orar, sabemos que tenemos que leer, apartar tiempo, sabemos que tenemos que compartir con el familiar, con el amigo, con el hermano, con esto, con lo otro. Sabemos todo eso, ¿a poco no? Sabemos cómo hablar, sabemos cómo comportarnos. Todo eso lo sabemos. Pero el problema está en aplicarlo. Duele. Sabemos qué hacer, es igual a inteligencia. Pero poder aplicarlo en nuestra vida se llama sabiduría. Y eso nos falta mucho. A mí me falta mucho. Leer la palabra de Dios, leer la Biblia, nos revela su voluntad para saber qué hacer y poder aplicarlo en mi vida. Todos conocemos a alguien que sabe mucho de la Biblia y lleva muchos años en la iglesia, pero no se nota. Vive igual que un inconverso, ¿verdad? Solo que tiene un lenguaje bíblico, se porta como cristiano, actúa como cristiano, habla como cristiano, pero no lo es. ¿Por qué? Porque le falta información. Porque usted pregúntese, ¿por qué esta persona que lleva todo esto, conoce la palabra de Dios, lleva muchos años en la iglesia, ¿verdad? ¿Y por qué, si sabe todo esto, sigue actuando como si no conociera, como si fuera un inconverso? ¿Qué le falta a esta persona? Sabiduría, inteligencia espiritual. Él tiene toda la información. Lo que le falta es la inteligencia y sabiduría espiritual. Por lo cual Pablo está orando por los colosenses. Que ellos tengan inteligencia y sabiduría espiritual. Para que no sean este tipo de persona. Esa persona que sabe mucho de la Biblia, que todo, pero su vida no refleja que sea un cristiano. Su vida no refleja que tiene una relación con Dios. Su vida refleja lo contrario de. Y Pablo está orando por eso.
que tengamos inteligencia, sabiduría espiritual, dice, en el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Y para qué nos sirve todo esto? ¿Para qué nos sirve la inteligencia y la sabiduría espiritual? ¿Para qué nos sirve? Versículo 10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradeciéndole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Para qué nos sirve todo esto que hemos hablado? Para lo que sigue en el siguiente versículo, que es el versículo 10. ¿Ya? Para andar como es digno, ¿verdad? Dice, vamos a poner un ejemplo. Para que a un muchacho o a un hijo de nosotros le den una beca en una universidad, él tiene que tener ciertas calificaciones, cierto nivel, cierto puntaje, vamos a decirnos. Entonces este muchacho es merecedor, digno de tener esa beca, ¿verdad? Ok. Si este muchacho baja su puntaje o baja sus calificaciones, ya no es digno de tener esa beca. Si estamos en la misma página, ¿entendimos? Ok. Entonces le quitarían la beca si baja sus calificaciones. Pero dice aquí, Dios nos llamó y ahora nos dice, camina de acuerdo a la dignidad con la que fuiste llamado. En Efesios 2:19. Del 11 al 19. Vamos a leer del 11 al 19. Sí, del 11 al 19. Dice así, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, de la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Si ya no somos desconocidos para Dios, Él nos hizo miembros de su familia, de Él. Así que por Él caminemos de acuerdo a esa dignidad. Caminemos de acuerdo a la dignidad de Dios, no la del vecino, no la del hermano, no la del pastor, a la dignidad de Dios, porque Dios es el que nos salvó, no el pastor, nadie más. ¿No? Sí, no para ser dignos del Señor. Nadie es digno del Señor. Él nos tomó indignos y nos llamó por gracia. Pero ya llamados podemos caminar de acuerdo a la dignidad de Cristo. Amén. La segunda vez, ¿para qué? Dice, la segunda vez dice, para agradarlo
¿verdad? ¿Para qué nos sirvió todo el ser llenos del conocimiento, la voluntad? Entonces dice, para agradarlo en todo. ¿A quién tenemos que agradar? A Dios, a aquel que nos salvó, a aquel que nos sacó. Todo lo que nos dice aquí en Efesios, ¿verdad? Efesios, ¿verdad? ¿De dónde nos sacó? Dice, ¿para qué vamos? Para agradarlo en todo, ¿verdad? Dice, Dios no te califica no te califica un nivel o un número. Él quiere que le agrademos, no solo bien hecho, sino también que alegremos su corazón. Dice, cuando nosotros alegramos el corazón de Dios, cuando caminamos con inteligencia y sabiduría espiritual, lo de arriba. ¿Quién no quiere agradar a Dios? Todos quisiéramos agradar a Dios. Pero para agradarlo tenemos que conocerlo. Y también tenemos que saber qué es lo que le agrada. Y para eso tenemos que tener una relación, una comunión. Y si no tenemos una relación, una comunión, ¿cómo lo vamos a agradar? Todo está conectado. Hermano, ¿Sí? sí me dice que con todo lo que usted está diciendo que lo que nosotros debemos de hacer, siempre buscar es conocer a Dios para que de acuerdo a la manera como nosotros nos acercamos a Él, pues vamos a recibir la revelación que Él nos da por medio de su palabra. Y yo estaba viendo aquí en esto, en el contexto de lo que es la carta a Colosenses, y es que había en ese tiempo sucedía de que la iglesia estaba en peligro porque el pueblo de Colosas era un pueblo dividido entre judíos y gentiles. Entonces había mucho paganismo, había mucho sincretismo en cuanto a lo que ellos estaban enseñando. Se había metido el gnosticismo. El gnosticismo aceptaba de que Dios era bueno, pero que la materia era mala. Y por tanto, entonces ellos decían de que Jesucristo era una emanación, venía de Dios. Entonces ahí vemos donde ellos se van perdiendo y se van saliendo, ¿verdad? Ahora, la cosa es, ese es el contexto. Ese es el problema, porque nosotros vemos, de ahí es la base, porque Pablo le está diciendo a ellos de que tienen que venir al conocimiento y la sabiduría espiritual, porque Pablo lo que quiere decirle a ellos y hacerle entender es que no estén pensando en el gnosticismo, en lo que ellos estaban empezando a escuchar, y muchos estaban aceptando eso. Entonces por eso mire en el versículo 3 Pablo le dice, siempre orando por vosotros. Eso se repite en el versículo 9. En el versículo 5 dice, por la palabra de verdad que es el evangelio. Es el conocimiento que nosotros encontramos en la Biblia. Ahora, en el versículo 9 nuevamente dice que nosotros, tanto como el apóstol Pablo, lo que debemos de pedir, tanto para nosotros personalmente como para los hermanos, es orar por ellos en el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pedimos oración para nosotros mismos o para los demás, en el conocimiento de la voluntad de Dios, pues entonces nosotros vamos a ver que sí vamos a caminar con Dios. ¿Entiende? Porque en la carta de Santiago el apóstol dice que cuando nosotros pedimos sabiduría, ¿de dónde es la sabiduría que pedimos? Es de lo alto, ¿verdad? Porque si nosotros estamos esperando otro tipo de sabiduría, dice que carnal, diabólica, animal, ¿verdad? Y esa no es sabiduría. Entonces, aquí lo que está diciendo es que Pablo le está diciendo a él, oye, miren, esta sabiduría, este conocimiento solamente lo pueden encontrar en el evangelio de mi palabra. Ahí es donde vamos a aprender. ¿Qué fue lo que leyó el hermano al inicio en la introducción de la aplicación? Es que nosotros íbamos a ir creciendo paulatinamente a lo largo de nuestra vida. Así es la vida espiritual. Nosotros en la vida somos niños, somos bebés, somos niños, adolescentes, adultos. Ahora en la vida espiritual
uno va gateando, uno empieza como gentil, viene, conoce a Dios, se disipula a sí mismo. Entonces eso es lo que el apóstol le está diciendo acá, que nosotros tenemos que buscar de Dios, porque de Dios es donde nosotros vamos a encontrar el conocimiento de acuerdo a su voluntad. Dice, ¿oye más? ¿No? Ok. Sí, vamos. Dice, ¿quién no quiere agradar a Dios? Todos, ¿verdad? Pero a veces vivimos vidas que desagradan a Dios. No solo estamos mal, sino que desagrada a aquel que nos amó. Y la tercera cosa que viene aquí, dice más adelante, dice, llevando fruto en toda buena obra. Dice, todo aquel que tiene conocimiento espiritual tiene que dar buen fruto. Alguien que tiene buena doctrina tiene que tener una vida coherente. No te sirve de nada saber mucho y no vivir bien. Eso ensucia la fe. En cambio, la sana doctrina puede adornar la fe con las obras, ¿verdad? En Santiago 2, del 14 al 18, dice así, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, y en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de que aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces muchas veces nos decimos cristianos, vemos a alguien que necesita ayuda y no lo ayudamos. Muchas veces no tan solo es en lo económico, muchas veces simplemente necesita que alguien lo escuche. No tenemos tiempo. Y el tiempo, fíjese, usted podrá darle oro, joyas a la persona, pero todo eso se devalúa. Pero cuando usted le da su tiempo a esa persona, eso es lo más valioso, su tiempo. Sí. Conocer a Dios, este va a ser así, como un círculo, va a ser así. Conocer a Dios, su voluntad, para poder andar digno, para poder agradarle, para tener buenas obras, para poder conocer a Dios. Es así. Y ese círculo no va a parar, sigue igual, ¿verdad? Y se lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Conocer a Dios, su voluntad, para poder andar digno, para poder agradarle, para poder tener buenas obras, para conocer a Dios. Y eso es lo que Pablo está orando por los colosenses. Todos necesitamos esto. Pablo ora a Dios para que todos los colosenses tengan ese conocimiento. Hermano, si te acuerdas de mí y oras por mí, oras por mi salud, por mi trabajo, por mi casa, por mis bienes, por todo eso, te lo voy a agradecer. Pero es mucho mejor que le pidas a Dios que yo conozca la voluntad de Dios y sepa andar con dignidad en Cristo y pueda agradarle en todo. Es mucho mejor. Lo demás que por las oraciones que nosotros hacemos, nosotros, como yo les he dicho, siempre oramos por añadiduras, pero no oramos por el reino. Porque dice que busquemos a Dios, al reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y muchas veces nosotros siempre, como humanos, todo el tiempo oramos por las añadiduras y no oramos por el reino. ¿Bien? Que pueda yo llevar fruto en toda buena obra para seguir conociéndole. Y esto es mucho mejor.
El versículo 11 dice que tenemos que ser fortalecidos, ¿verdad? Dice que seamos fortalecidos con todo su poder, sabiduría y fortaleza. ¿Quién no necesita la fortaleza de Dios? Todos necesitamos esa fortaleza. Vivimos en un mundo difícil, un mundo caído, ¿verdad? Es difícil traer el sustento a la casa, ¿verdad? Es difícil. Dios dijo a Adán, con el sudor de tu frente comerás el pan de la tierra. Trabajar para conseguir la comida, trabajar para pagar los biles, la renta, la casa, el carro, todo eso, ¿verdad? Traer el sustento a nuestras familias. Todo eso no es fácil. No es fácil. Si Dios nos da las fuerzas para hacerlo, eso se hace un poquito más fácil. ¿Qué necesitamos que Dios haga? ¿Más fácil esto? ¿Qué necesitamos? ¿Que Dios lo haga más fácil? Claro que no. Un día va a ser súper fácil todo cuando Él venga. Ese día va a ser todo fácil, porque estaremos con Él. Pero lo que necesitamos es la fortaleza, ser fortalecidos del poder y tener la fuerza que excede nuestra fuerza. No hablo de dominio propio, no solamente de tener autocontrol. Lo que se habla aquí es de que su fuerza de Dios esté en nosotros para poder hacer las cosas. Es por eso que le tenemos que pedir fortaleza de Él a nosotros para poder hacer las cosas. Fortalecidos en todo, ¿verdad? El poder se puede decir capacidad, se puede casi igualar como a la capacidad, ¿verdad? Dice fortalecidos en todo poder conforme a la potencia, ¿verdad? Y eso, la potencia la podemos igualar como a un imperio. Ejemplo, cuando vino lo del COVID, Estados Unidos compró 3 veces de vacunas de la población. Vamos a decir, si eran 100 millones, estoy corto, si eran 100 millones de personas, Estados Unidos compró 3 veces más, ¿verdad? Pero Bolivia es un pueblo pequeño. Bolivia no compró, incluso ahorita todavía no están vacunados, ni la mitad, diciendo que es más o menos como la Ciudad de México de grande en personas, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? A que Estados Unidos tiene una capacidad y tiene un imperio más grande que Bolivia. Entonces ellos tuvieron la capacidad de comprar 3 veces más de lo que necesitaba su población. Pero Bolivia no, porque no tiene ni la capacidad y tampoco tiene el poder o la adquisición que tiene Estados Unidos. Ahorita tal vez no me entendieron, pero vamos a seguir adelante. Dice, Pablo nos dice, ¿verdad? Pablo dice que desea que seamos fortalecidos con todo poder y capacidad, pero de acuerdo a la potencia de su gloria, de acuerdo al poder e imperio que tiene la gloria de Dios. No está hablando de la de aquí, está hablando del poder y la gloria que tiene Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué tanto nos puede fortalecer Dios? Dice, si lo comparamos, vamos a compararlo, dice, si lo pasamos a lo de las vacunas, Dios puede comprar las vacunas de todo el mundo 10 veces y ponerlas en un segundo. Si Él quiere. Esa es la potencia de su gloria y esa es la fortaleza que Dios quiere traer a cada creyente y que tú y que yo estamos llamados a orar. ¿Quién de aquí no necesita la potencia del imperio de Dios para poder resistir a las tentaciones, para poder cambiar nuestro carácter, para poder refrenar nuestra lengua, para no caer en pecado? ¿Quién no la necesita? Diario la necesitamos, en cada momento. Todos necesitamos eso. ¿Cómo se consigue? Orando. Dice, orando. Todo esto se consigue orando los unos por los otros. Efesios 6:18.
Efesios 6, 18 dice así, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, todo aquel que ha sido apartado por Dios para Dios. Dice Filipenses 4:6. Dice así, dice, por nada estéis afanosos. ¿Cuántas veces no nos preocupamos porque no vamos a poder pagar la renta, el bill, o esto, o lo otro, o el pago del carro? Pero ¿qué nos dice Filipenses 4:6? Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Santiago 5:16. Santiago 5:16 nos dice así, dice, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido 5:16, estoy leyendo 6. 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Quién de ustedes estamos en este cuarto? Somos justos. Nadie. La Biblia nos dice que Solo no hay alguien ningún que se justo. llame justo. Ahora, entonces, ¿por qué? Por nombre tal vez. ¿Por qué aquí Santiago nos dice, ¿por qué nos dice que dice, ¿por qué dice aquí en la última? Dice en Santiago 16, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero si nosotros no somos justos, ¿a quién se está refiriendo? Al único justo que ha vivido en esta tierra, al único justo que intercede por nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único justo que ha estado aquí en la tierra. A Él se refiere. Él ora por nosotros, intercede por nosotros, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Nos debe hacer sentir, no engrandecernos, pero sí nos debe de dar como un confort de que tenemos a alguien que está orando por nosotros todos los días. Y Él sí no falla, nosotros sí, ¿verdad? ¿Qué es orar los unos por los otros? Dice, es presentar ante Dios la vida de alguien que nos importa. Puede ser nuestro familiar, nuestra esposa, nuestros hijos, la iglesia, el hermano, la hermana. Eso es el orar los unos por los otros. Presentar la vida de esta persona ante Dios. ¿Verdad? Dice, todo ese poder es para lo que estamos hablando de arriba, del poder, la potencia y todo eso. ¿Para qué es? Para tener paciencia y longanimidad, que lo seguimos leyendo. Es lo que nos está diciendo adelante. Dice, todo su poder no es para conseguir todo lo que nosotros querramos, sino para que podamos esperar y perseverar en la obra de Dios. Esperar se relaciona con la palabra esperanza. Versículo 12, ¿verdad? Dice, con gozo, paciencia, longanimidad, pero con gozo, ¿verdad? Tú esperas tus vacaciones, pero esa espera, cuando tú ya sabes, ya pagaste tu ticket y todo, a dónde vas a ir y todo, tú esperas tus vacaciones, ¿verdad? Pero tú tienes un gozo anticipado, estás contento de que te vas a ir un fin de semana, una semana de vacaciones. Tú tienes un gozo antes de irte de vacaciones. Ese gozo es lo mismo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Es un gozo anticipado, ¿verdad? Porque sabes que ya viene y Dios nos capacita con toda paciencia, longanimidad, pero con gozo, dando gracias al Padre. Una vida de gratitud es una vida que refleja gozo, paciencia y longanimidad. ¿Cuánto necesitamos de aprender? ¿Cuánto necesitamos aprender a ser agradecidos? Lo contrario de ser agradecido es ser insensatos, quejumbrosos. Siempre ay me falta, ay no tengo, ay quisiera.
Y a todos nos falta algo siempre. Siempre nos vamos a hacer. Si querías un carro, lo tienes, oye, quieres otro. Quieres una casa, oye, quieres una más grande. Querías esto, siempre te va a hacer falta algo. Siempre. Desde el día que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, la gloria de Dios se apartó de ellos. Y entonces se sintieron desnudos. Un minuto antes tenían todos los árboles y todo a su disposición. Un minuto después seguían ahí mismo, pero ya no era suficiente. Un minuto antes tenían toda la comunión con Dios. Después de que comieron el fruto, estaba rota esa relación. Entonces se sienten desnudos, ¿verdad? Y temerosos de la gloria que los vestía, les permitía sentirse vestidos, aunque estuviesen desnudos. Se había apartado y empezó la vida insatisfecha para todos. Pero Dios puede revertir eso. Oremos por eso. Razones para estar agradecidos. Dios nos hace aptos. ¿Aptos para qué? Aptos, ¿verdad? Dice, Pablo pide que tengamos más conocimiento de la voluntad, más fortalecidos, pero no pide que seamos más aptos. Porque nadie puede ser más apto que lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz. Ya eres apto al creer en Cristo, ya eres apto porque, ¿por qué? Para participar en la herencia. Dice, ¿quién no quiere participar en la herencia cuando venga nuestro Señor Jesucristo? Todos. Dios nos hizo aptos para participar. No somos usurpadores. Nos adoptó en la familia para poder participar de su herencia. Versículo 13. Alguien me lo lee porque yo le rayé aquí y no lo alcanzo a ver bien. El versículo 13. Dice, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Verdad? Dice, sabemos, ¿verdad?, que antes éramos esclavos de la oscuridad. No parecía, ¿verdad? Nadie sabía. No parecía, pues con los ojos cerrados no se nota si hay luz o no. Si tenemos los ojos cerrados, aunque haya luz, estamos en la oscuridad. No se nota cuando tenemos los ojos cerrados. Pero cuando nos abrió los ojos, vimos que estábamos en la oscuridad. Nos arrancó de las tinieblas, nos libró de la potestad, autoridad de las tinieblas. Las tinieblas tenían autoridad sobre nosotros, nos arrancó de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo. Ahora la autoridad la tiene Dios mismo. Nosotros ya no somos autosuficientes, nosotros somos dependientes. Cuando nosotros venimos a Cristo, aceptamos a Cristo, se nos hacemos cristianos, dependemos de Dios, de todo lo que Dios hizo. Todo esto, en lo que Él hizo, y somos dependientes de Dios. Nos hizo, ¿verdad? Dice, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. 2, nos ha sacado de la potestad de las tinieblas y nos ha llevado al reino de su amado Hijo. 3, en quien tenemos redención por su sangre, del perdón de pecados. Versículo 14, dice, la redención en griego es apolotrosis, que quiere decir pago por un rescate. Se utilizaba antiguamente cuando tú comprabas un esclavo para dejarlo libre. Y si lo ponemos aquí, que Dios pagó con su Hijo Jesucristo para librarnos, sacarnos del pecado, y nos hizo libres. Pero no libres para seguir pecando, sino libres para agradar, vivir como Él es digno de ello, ¿verdad? Sí. Cristo hizo lo mismo, nos redimió, es decir, pagó con su sangre para que fuésemos libres. 3 razones por las cuales
dar gracias, por las cuales tener gozo, la paciencia, la longanimidad, según la potestad de su gloria, de acuerdo a su misericordia, cuando nos fortalece. Y esto no es solo para los colosenses, es también para ustedes y para mí. Así que esta oración, ¿verdad? Hagámosla el uno para el otro. Háganla para mí, yo los hago para ustedes y por nuestros vecinos, nuestra familia. Tal vez no tengamos tiempo de orar, pero si abrimos Colosenses 1 y del 9 al 14 lo leemos y oramos por todo eso que dice, por la persona, es mucho mejor que orar porque le den mucho dinero. Porque esto es mucho mejor. Amén. Hermano, quiero orar para cerrar el estudio, para podernos mover para el santuario. Ándale, tú puedes. Entre más practiques, más se te va a ir quitando el miedo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por nosotros, Señor. Estuvimos aquí, Señor, para escuchar